Saludos amigos, hoy miércoles 3 de septiembre de 2014, no puedo de ninguna manera ocultar lo feliz que me siento por estar al servicio de un jefe de Estado, sin duda alguna con calibre, con condiciones excepcionales, incluso con suficientes pruebas materiales para calificar como uno de nuestros estadistas históricos. Bien, pero yo quisiera un día como hoy recordar a una persona a quien nosotros, fundamentalistas del deporte, en la década de los 60, llegamos a ver como un hombre extraordinariamente raro que se iniciaba desde la mañanita temprano y todavía a las 9 de la noche, con lámparas o con alumbrado como pudiera, seguía cultivando, limpiando malezas, tirando rayas, para hacer los campos de béisbol que hoy tiene el Parque Olímpico Juan Pablo Duarte. Estamos hablando de Chapea, moreno, alto, largo, que solo él, que entregaba su vida diariamente para, junto con un grupo de idealistas que constituimos el movimiento confederado, podía ser ejemplo tan sublime, de tanta dedicación, que fue respetado por incluso los grupos de las familias más poderosas del país, que disputaban la propiedad del Centro Olímpico. Y un grupo de jóvenes, encabezado por ese extraordinario hombre, Huiche García Saleta, nos hacimos de esa propiedad que sabíamos disputada, era del Estado originariamente. Y allí, hombres como Chapea le dedicaron horas enteras al trabajo, por migajas, pero con ideal. Chapea, en el curso del día, él tenía una voz estentoria, pero Chapea parecía tan sumergido en sus labores que parecía normal. Pero varias veces se le oía a Chapea con una risotada rara. Él, en el curso de su trabajo, bajo el sol, hacía y uno decía, pero ¿y por qué esa sonrisa? ¿Y por qué Chapea? Bueno, eso Chapea sabía que él estaba labrando el futuro, haciéndonos esos parques de béisbol y de softball, que hoy todavía sobreviven, marcándolo porque era especialista en eso y dejándonos una herencia. Hoy recuerdo a Chapea porque sé que así como Chapea nos dejó una herencia, nos dejó un modelo, nos dejó una actitud ante la vida, ese hombre sencillo que apenas hablaba, el presidente Danilo Medina hace lo mismo en una aparente confrontación con todo el mundo. Porque solo los estadistas, los hombres de mucha fe en el futuro, de mucha visión, producen un documento como ese que ayer dio a conocer la Presidencia de la República y con el que se observó la ley que crea a Loma Miranda Parque Nacional. Es porque cosas grandes las hacen hombres sencillos de la nación, de origen sencillo, pero con una gran visión, con una extraordinaria comprensión de que la historia les ha reservado papeles extraordinarios. Ayer, Diario El 4, compuesto por 4 profesionales de la comunicación con un buen tiempo dedicado a esto, trataba el asunto y solo uno de los 4 tuvo la osadía de pedirle al presidente que observara la ley. Nosotros que incluso tenemos muchos años, yo diría décadas, yo fui a la inauguración, a la puesta en operación de Falcon Bridge como reportero.
y de Rosario Dominicana, la década de los 70. Orión Mejía no era en ese momento periodista, ¿verdad? Incluso supongo yo, porque le llevo unos años, que estaba en otras cosas. Pero yo tengo bastante experiencia vivida como para saber, en el campo ya de específico relacionado con como reportero, para saber que Miranda no calificaba, lo decíamos todos los días aquí, para esa condición, una lometa de 600 metros de altura, que la carretera Duarte le pasa por el mismo medio de la lometa, y por muchísimas cosas que decíamos diariamente. Pero Orión ayer dijo, esta ley debe ser observada. A pocos se le oímos nosotros una afirmación tan severa y tan inesperada como esa, porque parecía que estaba en contra de lo que los vientos políticos se recomiendan, en contra de la oportunidad política, en contra del futuro incluso de cualquiera que cultive la política y pretenda influir en la nación dominicana por mucho tiempo. Pues sí, el presidente Danilo Medina sabía que esa extraordinaria cantidad de reconocimientos, ese haber, ese ahorro político que le significa el respaldo que tiene en la población dominicana, comenzaba ayer a agotarlo, pero a agotarlo por una buena causa, a reducirlo por una causa que va a repercutir y que nos alecciona a todos, como lo hacía Chapea ahí en el Centro Olímpico cuando se reía para sí mismo. Porque esa sonrisa de Chapea estentoria que la oíamos en medio del sol, del tetero del sol, lo que decía es, estos no saben lo que yo estoy haciendo por ellos. Eso es lo que nos decía Chapea, ese hombre extraordinario. Entonces, el presidente Danilo Medina, que ayer dijo, ni fundamentalismo ambientalista, ni capitalismo minero salvaje. Ese hombre que produce una comunicación con un contenido aleccionador para todo el que ejerce una función pública en la República Dominicana y para todo el que está al frente de medios de comunicación y para todo el que tiene responsabilidad pública, porque ahí están contenidas enseñanzas extraordinarias de democracia, de respeto a los poderes, de dedicación al trabajo, de servicio público, de indubitable pureza y entrega. De todo eso está contenido en esa documentación de 10 páginas que leyó el responsable y vocero de la presidencia ayer, Rodríguez Marchena. Pero lo que hay allí, insisto, es una lección extraordinaria. Pero además, buenos días, don Juan. Buenos días, buenos días. Permítame entonces sentirme realmente influido y afectado personalmente. Porque eso me trae a la memoria figuras que lo han entregado todo. Yo no sé dónde estará Chapea. Me acuerdo en el Centro Olímpico. Ese pobre hombre, yo no sé dónde estará. Pedro ya debe haber muerto. Debe haber muerto. Sí. Pero cuántas cosas nos enseñó Chapea, cuánto desprendimiento. Chapea apenas comía. Para hacerlo, esos plays que usted ve ahí, los hizo él con sus manos, solo. Bueno, entonces, el presidente ayer tomó una decisión y la condicionó a que se ejecute un plan de ordenamiento territorial, que es una cosa que quizás no se comprenda. La importancia porque hay anteproyectos y procesos hace tiempo, se sabía, porque todas las naciones organizadas y que se han desarrollado y han explotado nacionalmente todos sus recursos, lo hacen en base a un plan de ordenamiento territorial. Un plan de ordenamiento territorial lo que hace es que establece prioridades
y dice para qué deben darse o usarse cada uno de los recursos naturales de una nación, cada uno de sus espacios territoriales, cada uno de sus bienes heredados por la naturaleza. Entonces, ese ordenamiento territorial no existe en República Dominicana, es una ley imprescindible. Y el presidente nos ha dicho, miren, no tomemos decisiones, ni siquiera con respecto a los Guavirata, que no es que está autorizando su explotación. Ha dicho, si se crean las condiciones, si nos dan las garantías, y si hay un plan de ordenamiento territorial que establezca con precisión el uso que en cada parte del territorio nacional debe tener como destino, entonces las decisiones que adoptemos van a ser siempre indubitables en cuanto a su contenido y fines. Entonces, es que no fue una simple observación, es que crea un método, es que crea un mecanismo que nos va a permitir que una serie de logreros, chantajistas, oportunistas, fundamentalistas, como mencionaba el presidente ayer, o simples propulsores del capitalismo minero salvaje, de esos que se llevan la riqueza de una nación, como se la llevó Falcon Bridge Dominicana en los primeros 15 años. ¿Ustedes quieren saber una cosa? Y lo dice uno que fue portador de esa campaña. En los primeros 15 años de operaciones de Falcon Bridge Dominicana, en Loma Peguera, exportó 1.500 millones de dólares del 1971 al 80 y tanto, 87, 86. Nosotros lo sumamos y lo publicamos en la noticia. Exportó 1.500 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto tributó Falcon Bridge en esos primeros 15 años de operaciones al Estado Dominicano, a pesar de que el Estado era accionista también de esa empresa, un 10% de las acciones? 15 millones de dólares, o sea, el 1%. Es más, se afirma que en los primeros 3 años de operaciones de Falcon Bridge Dominicana, pagó el total del préstamo que tomó con la Corporación Financiera Mundial, del Banco Mundial. ¿Sabe qué? Falcon Bridge y Nickel Limited, que es la que funda la compañía Orión, su capital invertido en la República Dominicana para ese yacimiento fueron 10 millones de dólares. Porque los 180, porque fue una inversión de unos 200 millones de dólares. Los millones de dólares, esos 200 millones que valen a 2.000 o más millones de dólares de hoy. Mira, Orión, los 180 lo prestó el Banco Mundial con la garantía del Estado Dominicano. O sea, esos 180 que sirvieron de soporte de capital operativo a Falcon Bridge y Nickel Limited, los tomó esa institución del Banco Mundial, pero con el Estado Dominicano como garante. Bueno, es que éramos una nación que no merecíamos garantías suficientes como para poder hacer una inversión tan grande como esa. Esa era grande, entonces. Pero no, eso es para hacer una historia de los distintos tipos de lucha que hay que hacer en este país. Claro, el presidente Balaguer se hartó de tanta iniquidad y mandó un día cualquiera a parar los embarques. Dijo, no, esto no se puede soportar. Y el puerto de Jaina se llenó de sacos de ferroconos, unos conos grandísimos y pesados. Y Falcon Bridge Nickel no lo tomó en serio. Creyó que fue una decisión tomada fuera de control del presidente, y la cosa seguía llenándose todos los días que llegaban los camiones. No, hay que revisarlo, y tuvieron que venir los ejecutivos de Falcon Bridge Nickel a renegociar con el doctor Balaguer. En ese mismo año, 88, que fue cuando se revisó, solamente en ese año, en el primer año, inmediatamente como participación del Estado, lo que respondió al gobierno dominicano, 85 millones de dólares, ese mismo año. Y año por año,
Falcon Bridge tuvo que distribuir su participación, pues se modificó el contrato de participación. Lo mismo que hizo Danilo Medina con el contrato con Barrick y Goldcorp. Ahora, para que sepan la importancia que tuvo esa revisión, en el año 2007-2008, cuando se produjo el estallido de la burbuja hipotecaria primero y financiera después, que los bancos de inversión, ese JP Morgan que ustedes ven que es el más grande del mundo y todos los demás dijeron no hay dinero para prestar. La crisis es tan grande que tenemos primero que reordenar nuestros libros y nuestras finanzas antes de abrir puertas de finanzas. Bueno, en ese momento, ¿sabe cuánto tuvo que pagar como participación legítima del Estado Dominicano, Falcon Bridge Dominicana al Estado? Más de 550 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la libra de níquel subió a más de 22 dólares en el mercado, un precio excepcionalmente alto, y como el contrato está relacionado con el precio de venta del metal, entonces le correspondió al Estado cuando no había dinero. O sea, todo obra para bien. Pero si se es previsor, si se es como lo hizo el presidente en el caso de Barrick Gold, en este momento, en los primeros 6 meses, lleva exportado ya más de 800 millones de dólares este año. El año pasado, ustedes saben, entregó 1.300 millones de dólares de participación. 1.150 más lo que entregó compañía minera dominicana, Cerro Maimón y los demás, un poquito Falcon Bridge que exportó durante los primeros 6 meses del año también. Todo eso sumó una participación de 1.300 millones de dólares al Estado Dominicano, de los cuales una altísima proporción correspondió a Barrick Goldcorp. Gracias a la modificación del contrato, si no, hubiesen sido muy pocos los dineros ingresados. Pero bueno, de lo que quiero significar es que la decisión de ayer, que comienza a agotar, así como se oye, el extraordinario ahorro personal y político del presidente Danilo Medina, porque es así. El respaldo popular ayer, él agotó parte de eso, comprometió parte de ese ahorro. Pero esos son los efectos iniciales, eso puede reproducirse, Orión, en el futuro, porque está haciendo una inversión para futuro. Eso es lo que significa esa decisión de ayer, trascendente, importante, que nos deja como lección, y el recado que le manda al Congreso y a todos los estamentos que tienen que ver con la preservación del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales, que si no tenemos una ley de ordenamiento territorial, no se pueden tomar decisiones referidas a un asunto como Loma Miranda, que motivó tanto la sensiblería popular por aquello de que nosotros los dominicanos, que somos en un 80-90% provenientes del campo, nos sentíamos alarmados, motivados a preguntarnos si habían tomado todas las precauciones, si era correcta la decisión, si podía el Estado garantizarnos una preservación del medio ambiente una vez se autorizara la explotación de Loma Miranda. Pues sí, se puede, lo dijo el presidente ayer. Lo único que señaló el camino, que es el camino que nosotros recomendamos humildemente a nuestros congresistas que deben seguir, que deben respetar para que todos estemos tranquilos y para que hagamos honor a una acción tan valiente, de tanta envergadura política como esa que adoptó ayer el presidente de la República. Buenos días, don Julio. Buenos días, amigo, buenos días, saludos. Bueno, Pedro, indudablemente que estamos en presencia de un tema que nos permite participar de un episodio histórico que podremos nosotros después, meses después, años después, hablar de este episodio en la misma intensidad con que tú hablaste de la fecha en que tú estuviste como testigo en la apertura de Falcon Bridge y además que pudiste relatar la explotación, como dice el presidente, capitalismo salvaje. Eso fue un capitalismo salvaje. En ese momento, ¿verdad? Sí, sin duda. Lo cual te da autoridad para hablar del presente, de cómo lo ha hecho. Yo ayer, como tú dices, me atreví a solicitarle muy humildemente como ciudadano de la República al presidente Danilo Medina que observara esa ley
coincidió probablemente ya con la decisión tomada por el presidente y su gobierno de devolver el proyecto al Congreso de la República a través del Senado. Yo creo que nosotros cumplimos con nuestro deber, Pedro. El ejercicio del periodismo que nosotros hemos jurado ejercer y que así posiblemente con errores graves o livianos, aciertos o como alguien pueda, o desaciertos, sí, cómo no. hemos trabajado durante tantos años. Nos obliga a que estamos sentados en esta poltrona de carácter estatal, de carácter público, actuar con responsabilidad ante los temas nacionales. Ya a nosotros no se nos permite, la vida no nos permite a nosotros, la experiencia vivida, estar subiéndose o estar permitiendo que nos levanten y nos tiren a las orillas o nos lleven a alta mar los oleajes mediáticos dirigidos en forma corporativa o por antenas políticas o por lo que sea. Y por eso ayer este panel se refirió al tema de la ley que crea el Parque Nacional de Loma Miranda en aspectos esenciales que posiblemente, si alguien tiene algún interés político, mediático o corporativo, no podría, digamos, nadar tan lejos de la orilla en este tema. Yo anoche, a pedido de algunos amigos, que las redes sociales se convierten en un teatro de opiniones, yo señalé que el presidente se consagró como estadista. Sí, así es. Porque los estadistas son los de las medidas difíciles. Los de las medidas fáciles me ponen a mí en el palacio y si hay una medida que aplauden, yo la puedo tomar y todo el mundo la va a ver bien. Donde se diferencia un estadista de un político ordinario es en la toma de decisiones en momentos difíciles, en el cual el bien común está por encima de los beneficios personales o de grupo. Y eso fue lo que hizo ayer el presidente Danilo Medina. Yo inmediatamente estaba escuchando al colega Roberto Rodríguez Marchena leer el texto. Tan pronto terminó, me hice lo que Mozart de Lance hace con mucha frecuencia, revisar inmediatamente lo que se va a decir o no decir a través de los medios de comunicación. Y evidentemente que muchos de los que promueven el oleaje mediático, que lo han hecho en distintas ocasiones y por diferentes motivos, siempre de carácter social, a pesar de que están muy ajenos a que esos efectos sociales beneficien a la población. Lo usan porque no tienen instrumental político partidario para participar en el debate nacional. Entonces, esos grupos, ayer inmediatamente terminó, ellos pensaron que ya venía un ciclón y que el país iba a entrar en candela pura y comenzaron, dijeron, bueno, ya señores, démosle para adelante. Pero no se dan cuenta, hay una expresión que dice que un pueblo, se sabe cuando un pueblo es sabio, cuando en su seno tiene por lo menos un zapatero. Y yo quisiera decirle a esa persona que este pueblo tiene más de un zapatero, o sea, hay muchos zapateros. San Carlos en mi barrio está lleno de zapateros. Yo no sé por qué dicen, donde hay un zapatero hay sabiduría. Posiblemente el zapatero es el único que habla con la tachuela en la boca. Y yo le digo que rápidamente vino una marea, todo el mundo, bueno, que esto se acabó, y de repente volvió la situación, retornó a un nivel de racionalidad aceptable para un pueblo que, como dijo Pedro ahora, conoce en el pasado cómo ha sido quilmado sus intereses por intereses foráneos que vienen solo a desaforrarnos de nuestras riquezas. Así es. Y guardando esa instancia que el presidente la mencionó, el presidente dijo, esta decisión no va a ser bien vista por sectores de la vida nacional que loablemente, esa expresión es importante, Pedro, han estado siempre del lado de los mejores intereses del país, las palabras que son mías, de defender causas sociales, que el liderato político del Partido de la Liberación Dominicana así lo entiende. Yo quisiera también llamar la atención
de que no se trata que un partido o un gobierno o ambos a la vez se han colocado de espalda a los intereses de la nación. Si ustedes notan en el debate del que estamos hablando, van a encontrar que el senador de La Vega se rasga la vestidura y dice que el mundo está próximo a terminar. Él dice que va a morir, que va a dejar su sangre en Miranda. Y no, y además de las consecuencias que él dice que es una innecesaria amenaza, te lo digo con toda, en esta vez tenemos que hablar con mucha responsabilidad, innecesaria amenaza al gobierno y al presidente y al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana sobre las consecuencias que suponen que van a ser y los momentos difíciles. Y atreverse a descalificar al presidente de la manera como lo hace. No, yo nada más le digo eso, bien, respetando la posición que tiene por sus compromisos regionales o provinciales, como lo crea conveniente, no hay problema en eso. Pero si tú notas, Pedro, el país comienza a entender al presidente. Lo importante es entender ese texto de 10 páginas que contiene la observación que ha hecho el presidente de la República al proyecto, a la ley que crea el Parque Loma Miranda. Lo primero que hay que decir, señores, es que todo ha sido una mascarada. Una mascarada. Porque es una ley que crea un parque nacional, no porque se requiera un parque nacional, sino como un subterfugio de ley para impedir, para evitar que ese promontorio sea explotado como ha sido planteado por la firma minera Falconbridge. O sea, desde ahí comenzamos mal. Una cosa que se pudo hacer por vía, como ha pasado, yo estaba leyendo todavía ayer el tema de Chile, pudo haber sido por vía de los edictos que crea el Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales respecto a las licencias estas sociales de explotar o no un yacimiento petrolero que pueda o no causar daños mayores al medio ambiente. Lo que ha hecho el presidente Danilo Medina de observar esa ley, repito, es una decisión de un estadista, no de un político. Y yo me atrevo, porque ayer le pedí al presidente que observara esa ley, me atrevo a pedirle a todos los ciudadanos, independientemente de lo que estén a favor o en contra de la explotación de Loma Miranda, que lo que se impone en este momento por la salud de la República, de su economía, de su futuro, es un respaldo absoluto a la actitud del presidente, porque el presidente no se ha involucrado en el tema del debate sobre si se explota o no a Loma Miranda. Lo que ha dicho el presidente, que es lo que debe hacer un estadista, es: yo ni voy a hacer ni una cosa ni la otra, lo que dijimos ayer aquí también, si no hay una basamenta de carácter técnico que diga hacia dónde vamos. Segundo, lo que tú dijiste, Pedro, si la Constitución manda un reordenamiento, un plan de reordenamiento territorial, usted no me puede venir a un promontorio, y las expresiones son mías ahora, a un promontorio de 600 metros, a declararlo de altura de 42 kilómetros, a declararlo parque nacional con una rudimentaria base de justificación. Y le ha dicho al Congreso de la República, en los mayores términos de respeto, le ha dicho: eviten eso, detengan ese tipo de cosas hasta que ustedes mismos no elaboren el texto o la basamenta jurídica que pueda dar pie no solamente a eso, sino a la conformación de políticas públicas relacionadas con el sector minero. Mire, si nosotros nos ponemos aquí a decir, Loma Miranda va o no va, sin nosotros establecer que este país tiene distritos mineros, que la minería ha hecho aportes importantes en los últimos años al Producto Interno Bruto, que el país, como muy bien lo señaló el presidente, como Perú y como Chile, por ejemplo, han podido tener explotación minera racional sobre bases, sobre códigos. Por ejemplo, el reordenamiento territorial es una especie de un código, es decir, una ley que debe contener muchas disposiciones o leyes adyacentes. Y la minería es una normativa, es un código minero que requiere el país, que prevea todas las situaciones por las que hoy estamos en discusión en la República Dominicana. Pero no es que con un oleaje que tuvo sus aciertos
y yo le voy a decir una cosa, tuvo sus aciertos, pero requiere su reparación, el oleaje del 4%, que yo repito que todo en la vida tiene que ser tratado cabeza fría, aunque arde el corazón. El oleaje que impidió la construcción de la cementera al pie de la montaña esta, de los Haitises, del conjunto de montaña de los Haitises, y el oleaje que intentó producir, perpetuar, vamos a decirlo de esa manera, la anarquía migratoria en la República Dominicana y caer en espacio grisáceo el concepto de nacionalidad en la República Dominicana. Esos fueron oleajes, uno de los cuales perdieron esa gente, que todavía no se dan por vencidos, porque ahí tenemos una conferencia en Ginebra. No, el mismo oleaje, grupo. salvo un par de líderes dirigentes mediáticos que en el plano migratorio no concuerdan con el grupo global. El grupo global ha manejado eso en la misma perspectiva y lo ha manejado con mucha hipocresía, porque el problema no es de carácter técnico, el problema no es de carácter patriótico, el problema es de carácter político. El problema es de carácter político, de financiar periódicos para trabajar esto, la embajada americana, para hacer eso que se están haciendo ahora ante la hecatombe de las instituciones partidarias que formaban el ensamblaje de opositores en la República Dominicana en estos momentos históricos, pues rápidamente se hicieron ensamblajes alternos y en vez de líderes políticos tenemos líderes mediáticos dirigiendo la política del país. Esa es la importancia que tiene la decisión de ayer del presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina, con esa observación que ha hecho a la ley que crea el Parque Nacional Miranda, ha mandado también un mensaje claro a la población de que el ordenamiento es de carácter político institucional, que no se pueden formar oleajes para perturbar todo el ensamblaje institucional de la República Dominicana. Lo que podría yo pedirle con mucho respeto a la población es respaldo absoluto a la decisión del presidente Danilo Medina, basado en este criterio, que me parece muy objetivo. Primero, el presidente no ha dicho que exploten a Loma Miranda ni que no la exploten. Ayer nosotros decíamos, y ustedes se mofaban de eso, que no estábamos ni en contra ni a favor, sino todo lo contrario, porque nosotros no teníamos ningún documento técnico independiente que nos pudiera llevar a pensar en una cosa o en la otra. Exactamente el presidente ha señalado eso. No tenemos, ni nos vamos a ir con el fundamentalismo ambientalista, ni nos vamos a ir con el capitalismo salvaje minero. O sea, es exactamente lo que aquí también estamos diciendo, y es lo más razonable que debe pensar la gente. El presidente ha dicho, no vamos a explotar Loma Miranda en condiciones que afecten al medio ambiente o que afecten al interés de la República Dominicana. Entonces, no permitamos que este oleaje mediático y corporativo nos divida sobre quienes apoyan a Loma Miranda y quienes no. Vamos a decir quienes apoyan el futuro del país, que sea promisorio, que sea basado en la certidumbre y que sea basado en el respeto a la ley y al ordenamiento jurídico global de una nación que se ha insertado de manera protagónica en el concierto internacional como una nación respetuosa de todo el ensamblaje jurídico que norma la vida moderna de hoy. Finalmente, quiero llamar la atención del Partido de la Liberación Dominicana. A mí me parece que ese nivel de disparidad que se dio en esta experiencia tan extraña, que a pesar de que el triunfo se le atribuye a una supuesta, al oleaje mediático que se abroga, se dice, ¿verdad? En la representación del pueblo dominicano en esta lucha. Sin embargo, todo lo que se ha hecho en favor de la protección de Loma Miranda ha sido dirigido, manejado por el Partido de la Liberación Dominicana y por su liderazgo congresional, comenzando por el senador de la provincia de La Vega. La única excepción, y huelgan las razones, es el senador de la provincia Monseñor Noel, que obviamente debe oponerse por las razones de su propia, la comunidad que representa.
pero el Congreso de la República, bajo el control casi absoluto del Partido de la Liberación Dominicana, es el que ha apoyado todo lo relacionado con la preservación de Loma Miranda. Sin embargo, el líder que emerge es el señor, el padre Greñudo, ¿cómo se llama? El padre Rogelio, o el obispo de La Vega, uno por acostarse boca arriba en medio de la autopista Duarte, y el otro por dirigir a mí me da la impresión, sin ninguna directriz importante, ni de la Iglesia Dominicana, ni del Vaticano, un contrasentido, sí, un exabrupto que es contrario al planteamiento de una grey, como la grey católica, que donde el pluralismo tiene su mejor nivel, la libertad. Sin embargo, el hecho de quedarse callado cuando asesinaron a 2 personas en el Paro Verde, que dio vuelta por el Cibao, desde Navarrete hasta los barrios de la zona sur de Santiago, en violencia de carácter desestabilizador. Licey al medio, la zona sur de Santiago, una parte de Moca y La Vega, siguió a Salcedo y terminó en San Francisco de Macorís, con toda una estela de violencia. Y no hubo una expresión, ni de la revista Camino en Santiago, ni tampoco del Obispado de La Vega. Tampoco se refirió a la violación a la ley, que significa usted acostarse boca arriba en una pista de tránsito expreso, en absoluto riesgo de que ocurriera una desgracia ahí. Sí. Y eso no lo hizo, ni mencionó los 2 muertos, pero sin embargo se fueron frente al Palacio Nacional con todo y sotana a reclamar algo que nadie le ha dicho que no lo reclame. No, él estaba con el padre Rogelio, lo único que puso al padre Rogelio y unos cuantos diáconos a acostarse, porque no se acostó. Entonces, los ciudadanos, pues incluyendo la grey cristiana católica y todos nosotros, lean el texto que ha señalado, porque los aspectos relacionados con la colisión al texto sustantivo, a la Constitución de la República que tiene esa ley, son de carácter técnico, que usted puede socializarlo con abogados y demás, y usted se verá, pero lean, fundamentalmente el mensaje que ha enviado el presidente Danilo Medina es el de que no puede aceptar ser influido por el fundamentalismo medioambiental, pero tampoco por el capitalismo salvaje minero, sino que su deber como estadista es defender los más altos intereses de la nación. Bien. Mozart, buenos días. Buenos días. Saludos. Bueno, ya los compañeros han ponderado con toda justicia y objetividad una decisión legítima del presidente de la República, y lo subrayo, legítima del presidente de la República, que tenía, como decíamos ayer, todo el derecho de tomar una decisión en cualquier dirección. Era su derecho. Reflexionó, tomó en cuenta parámetros de orden constitucional, ambiental, económico y social, y entonces se decidió por observar en toda su parte esa ley que crea Loma Miranda Parque Nacional. Las ponderaciones, yo pienso que es un documento bastante amplio y rico en detalles propios de una decisión que vino precedida de una gran presión político-social, una presión terrible. No solo el presidente decía al Congreso Nacional, sino al propio Poder Ejecutivo, a Palacio, al Partido de la Liberación Dominicana, a todos los estamentos que de una u otra manera pudieran influir o decidir en torno a un tema tan trascendente para el país, no solo en el plano del presente, sino lo que eso podría conllevar en el futuro, que siempre debe ser tomado en cuenta. Las decisiones se toman siempre pensando en la colectividad, en el presente, pero sobre todo en sus consecuencias futuras, porque usted no puede tomar decisiones que, aunque coyuntural e históricamente en este momento pueda sortear una situación, le deje el lastre peligroso, ominoso
a futuras generaciones. Y yo pienso que el presidente tomó una decisión justamente en ese sentido, sortear una situación coyuntural actual con lamentablemente un alto componente, un alto contenido político, mediático, terrible, que se montó como toda una campaña de presiones y de mentiras en torno a aquello, sino que tomó una decisión pensando en lo que eso pudiera significar y significa para el futuro de la nación. Sin embargo, ese mismo documento tiene un aspecto que yo quisiera no llamar la atención de las autoridades tan solo, sino llamar la atención de la población, porque hay una frase usada por el presidente que a mí me aterra, por lo que aconteció con otra frase que utilizó el presidente frente a un caso tan delicado como este, que fue el caso de la ley, del proyecto de regularización, del plan de regularización, cuando el presidente con mucha justicia hablaba de que el Estado iba a tomar en cuenta aspectos de orden humano a la hora de establecer esos controles migratorios en el país. Pues eso fue tomado como base y se montó en el país y fuera del país toda una campaña terrible en contra de la República Dominicana. Precisamente a partir de que el presidente con mucha sensibilidad recibió, me acuerdo en aquellos momentos, a unos haitianos y le expresó que las medidas que se tomaran en su administración siempre iban a tomar en cuenta ese aspecto humano. Pues eso se tomó, se retorció y se utilizó para una campaña perversa y terrible, no solo contra esa magnífica e histórica sentencia 168, sino contra la República Dominicana. Bueno, pues ahora el presidente llama la atención de la firma minera para que se ganen la licencia social. Licencia social. A mí no me gusta eso. Y le voy a explicar. Miren, es de buena fe, el presidente sabe lo que está diciendo porque lo dice partiendo precisamente de lo que ha acontecido. Se ha montado todo un aparataje de sociedad civil con entidades políticas, con intereses mercuriales que hay de por medio también, intereses políticos, porque fíjense que todos esos hierros que dejan muy mal parado al Congreso Nacional, muy mal parado al Congreso Nacional, viene dado precisamente por esa debilidad que tenemos nosotros y que tiene el sistema de partido, que son incapaces de sostener una campaña. Eso es lo que refleja, son incapaces de mantener una campaña en procura de conseguir la avenencia de la población, el apoyo de la población, sin incurrir en populismo barato y en populismo a veces peligroso como ese que se pretendía con esa ley que, como bien señala el presidente de la República, lesiona artículos de la Constitución de la República y además abre riesgos, brecha de riesgo terrible para el país en materia económica y ambiental. Entonces, en ese sentido, yo insisto en que cuando el presidente habla de que la minera Falcon Bridge debe ganarse para una posible explotación minera de Loma Miranda o de cualquier otra, él lo decía específicamente con esto, o de cualquier otra explotación minera del país, había que ganarse una licencia social. Yo pienso que el énfasis debemos hacerlo en que se gane la licencia ambiental. Lo que tiene que hacer Falcon Bridge y cualquier otra firma minera. Pero una licencia social como consecuencia de una licencia ambiental. Pero ya eso es otra cosa. Pero yo quisiera que pusiéramos especial énfasis en que Falcon Bridge necesita ganarse la licencia ambiental para una posible explotación. Si se gana una licencia ambiental, quiere decir que Falcon Bridge se está comprometiendo contractualmente con el Estado Dominicano a cumplir en todas sus partes con el protocolo y los requerimientos internacionales y locales para una explotación minera racional
y con un medio ambiente que sea sostenible. Eso es así, ¿eh? Entonces, a partir de es eso lo que hay que tomar en cuenta. Y yo digo esto y lo aclaro, porque tú puedes estar seguro, Pedro, que desde ya se está montando. Se está montando para que Falcon Bridge ni ninguna otra empresa minera consiga esa licencia social a la que hace referencia de muy buena fe el presidente de la República. Entonces no estamos hablando de licencia social, porque la licencia social, eso que se armó precisamente desde un tinglado eminentemente político. Se montó, como se han montado y se vienen montando otras campañas en el país. Y entonces después le llaman a eso empoderamiento, el que el pueblo se empoderó de eso. Y luego ustedes encuentran todos los banderines que salen diciendo que ellos ganaron tales o cuales causas. Esto es muy serio. Y entonces la lección que deja esta magnífica decisión, esta responsable decisión del presidente de la República va mucho más allá que la devolución por todo lo que implica, esta ley tan cuestionable. Lo que implica esto es que tenemos que abocarnos definitivamente, a eso sí hace referencia la misiva que envía el Poder Ejecutivo a la presidenta del Senado, a Cristina Lizardo, y es que tenemos que abocarnos al Congreso Nacional que detenga cualquier tipo de iniciativa en torno a esa o cualquier medida dirigida a probable explotación o no explotación minera en el país, hasta que no tengamos una ley como la ley de ordenamiento territorial, que increíblemente en el país no solo no tenemos una ley de ordenamiento territorial, sino que tampoco contamos con una política minera. Algo insólito, si ya se conoce por tradición, desde hace muchísimos años, cuál es el potencial minero en la República Dominicana. Si ya hemos tenido la oportunidad de ver el impacto que ha tenido, por ejemplo, Barrick Gold en el presupuesto nacional. Si ya está proyectado incluso por dónde andan los niveles, o sea, la proyección en materia de explotación minera que se proyectan por alrededor de 100.000 millones de dólares. O sea, todo lo que es la plataforma minera que tiene, con la que cuenta la República Dominicana. Entonces, frente a eso, resulta insólito que no nos hayamos abocado a tener mínimamente una política minera que deberá estar sustentada también por esta ley de división de ordenamiento territorial. Entonces yo pienso que una gran ventaja de esta disposición es que ya tomada esta decisión justa, legal, legítima, histórica, responsable del presidente de la República, ahora lo que debemos abocarnos es a cumplir con ese paso, y a la empresa Falcon Bridge, que ha sido sumamente timorata, lenta en procurar los requerimientos no de licencia social, no, para conseguir la licencia ambiental que requiere y que va a requerir ella o cualquier otra firma minera para explotar recursos o yacimientos en la República Dominicana. Entonces debemos abocarnos a eso. Ahora le digo yo a la población, miren, ya eso está donde está. Hay un curso ahí, un protocolo, que hoy, por ejemplo, el Senado está abocado a conocerlo inmediatamente, a ponerlo en agenda y a conocerlo en primera y única lectura, lo que decidió el presidente. Y eso tiene todo un protocolo. Pero ya sabemos que la voluntad del Ejecutivo, la voluntad del Poder Ejecutivo es que se complete todo el proceso y que nos encaminemos
a lo que debimos habernos encaminado antes, que es a eso que yo le digo de la ley de ordenamiento territorial, una política minera y a reclamar todo lo que hay que reclamarle a una entidad cualquiera que sea esa o a cualquier otra firma minera para eso. Mientras tanto, dejemos a los curas que hagan lo que ellos entienden que deben hacerse. Debe hacerlo la gente de ahí. Dejemos a este joven, el senador, bueno, debemoslo expresarse y gritar. O sea, él ha entendido. Él dijo ayer el fragor de la decisión que él se iba a inmolar. Pero, sí, no, pero esas son cosas que se dicen. Esos son niveles de frustración de alguien que no vio, que pensaba que todo ese movimiento social iba a dar como resultado acorralar y poner al presidente a tomar decisiones, bueno, ¿para qué decirle? Porque ya la tomó, felizmente. Y entonces dejar que todos esos sectores pues manifiesten. Es un hombre sensible. Sí, él en su momento, y sé que en su propio partido, y eso se va a calmar, eso se va a calmar. Mientras tanto, a la población, que sepa que nosotros tenemos una amplia agenda, y dentro de esa agenda yo no quisiera, porque ya esto va a continuar bien, ustedes van a ver que todo eso va a llegar a feliz término, todo esto. Hoy el presidente recibe a los dirigentes sindicales para conocer la propuesta de aumento salarial. Ese sí es un tema, ese sí es un temazo de verdad, que quisieran algunos empresarios que se olvidara, que se le echara tierra. No. El presidente de la República, que mantiene el liderazgo de la necesidad de cambiar la estructura salarial en la República Dominicana, va a recibir en Palacio hoy a las centrales sindicales que ya tienen una propuesta de aumento de 30% en el salario en el sector público a partir de enero, y por lo que le están solicitando al gobierno que desde ya contemplen el presupuesto, esas partidas para el aumento de salario general en la administración pública. Eso sí es importante. Entonces el presidente, consecuente y con lo que él ha dicho, va a recibir con agrado para discutir con ellos su propuesta y seguir hacia adelante en el tema, un tema fundamental que es ese. Mientras el presidente y el Estado va dando pasos concretos, responsable en esa dirección, eso les manda una señal al sector privado para que sepa que eso está en el punto 1 de la agenda nacional, no solo del presidente, sino del país, y es que nos aboquemos a discutir el cambio en la estructura salarial de la República Dominicana, que implica aumento de salario a todos los niveles, porque como decía don Pepín Corripio Estrada, y decía el señor Brache, y decía la asociación, y dice la Asociación de Empresas de Comerciantes e Industriales de Santiago. Y lo de Herrera también. Y lo de Herrera. No es solo salario mínimo, todo el salario, es la estructura salarial que hay que cambiar, y eso hay que empezarlo ahora. Sí. Ahora, así es que la mina, perfecto, todo eso va muy bien, pero el tema, atención población, muy bien, es el salario. Miren, señores, quedan temas que seguro mañana y en los días por venir. Es una pena nada más, Pedro, que ayer se diera el primer picazo. Sí, de eso voy a hablar. Del proyecto más grande. Pero eso lo vamos a tratar mañana. 25,000 viviendas sí, para la ciudad Juan Bosch, y también hay que hablar porque son temas que están en la mira del interés nacional. Sí. Hay otros temas que vamos a referir mañana. No quisiéramos distraer más la atención, porque está con nosotros muy oportunamente convocado el ingeniero geólogo Osiris de León. Con él vamos a tratar este tema de Loma Miranda y vamos a colocar la minería dominicana en su presente y futuro. Y por favor, préstenle mucha atención a esta intervención de un hombre que tiene más de 30 años ligado a la minería dominicana, que fue gerente general de Rosario Dominicana y que ha visto crecer la hierba en este campo. Dentro de un momento, entonces conversamos con el ingeniero geólogo Osiris de León.